Cuando le preguntáis a alguien, os preguntan a vosotros si sois creyentes, creen que están haciendo la pregunta más importante cuando hablamos de religión. Si crees o no crees en Dios. Pero a la luz de la palabra de Dios, la pregunta no es si creemos en Dios, sino en qué creemos, en quién creemos, en el Dios vivo verdadero o en un ídolo como el que hemos estado leyendo en los Salmos, que es obra y creación del ser humano y para él vivimos. Porque todo el mundo vive y cree en algo, si no, no se levantaría esta mañana, no encontraría ningún sentido para vivir. Lo que ocurre es que a veces no viven para ideas abstractas, viven para la persona que quieren, viven para el trabajo, el éxito de lo que esperan conseguir con sus esfuerzos, o viven para planes o ideas que se materializan muchas veces en su vida pensando que ese es su sentido, su satisfacción, su felicidad. Pero todo el mundo cree en algo o cree en alguien. En ese sentido, Dios no cree en los ateos, no cree que haya alguien que no viva para ningún Dios en minúscula. Pero lo que nos llama es a volvernos de esos dioses al Dios vivo y verdadero. Y de esto nos habla el apóstol Pablo en el texto que tenemos esta mañana en la epístola a los Romanos capítulo 1. En los versículos que van del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí la palabra de Dios. Alguien tan poco sospechoso de religiosidad como era Nietzsche, el filósofo alemán que es el autor de la conocida frase Dios ha muerto, ¿no? Tiene un libro que se llama El crepúsculo de los dioses. Y en ese libro este hombre que era hijo, nieto, sobrino de pastores luteranos, pero totalmente alejado ya de la iglesia, escribe como en la misma pasión que sus antepasados tenían por Dios y por la iglesia y la religión, ahora la tienen por el dinero. Observa cómo el alemán de su tiempo es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir dinero. Cuenta detalles como incluso de algunos llegan a quemar su propia casa para cobrar el seguro y beneficiarse del dinero. Cualquier cosa parece pequeña como sacrificio a la hora de obtener eso. Entonces llega a la conclusión lógica de que el dinero es para ellos su Dios. Es para lo que viven, es lo que realmente les motiva y su sentido final. En un sentido, este es el ídolo que más claramente el mundo no creyente reconoce. La serie de películas de Wall Street, por ejemplo, utiliza como eslogan, como promoción publicitaria, el dinero es Dios, ¿no? Y muchos estarían dispuestos a reconocer, ¿no?, que nuestra cultura materialista, tan guiada por el beneficio económico, tiene ese Dios. Pero hay otros dioses mucho más sutiles, incluso más respetables, que también servimos y adoramos y que ocupan el lugar de ese Dios vivo y verdadero. Y esto viene por nuestra pasión por sustitutos. Todos queremos
lo más parecido a lo que Dios pueda darnos, pero que no sea Él. Y esta forma de buscar un reemplazo continuo a Dios, ¿no?, nos lleva realmente en un camino absurdo. Vivimos en una cultura de sucedáneos, ¿no? Queremos el dulce, pero sin el azúcar, ¿no? Queremos cualquier producto que tenga lo más parecido a lo que es, pero sin ello, ¿no? Y lógicamente no es lo mismo, ¿no? Ni sabe igual, ¿no? Ni lo podemos comparar. Pero siempre queremos esa idea de sustitución, de reemplazo. Y esta es la religión muchas veces para el pueblo de Israel. Por eso Dios se revela también a su pueblo mostrándoles como el único, como el verdadero Dios, y cómo deben dejar de lado, ¿no?, aquellos dioses que servían. Recordáis cómo cuando entran incluso en la tierra prometida, ¿no?, Josué les llama ya a tomar una decisión, decidir ya a quién vais a servir, ¿no?, si a esos dioses ajenos o al Dios vivo y verdadero. Y esos dioses pueden ser la búsqueda de notoriedad en la vida, el hecho de buscar el placer como tu motivación, pero también hay una idolatría sutil, ¿no?, que está subrepticia por debajo, que toma la forma de cosas respetables. Incluso, claro, en el propio contexto de la iglesia o de la religión, encontramos muchas veces, ¿no?, que personas sirven al matrimonio, a la familia, cosas que Dios también ha creado y que son obra de su mente y que Él mismo ha pensado, pero que se convierten en un Dios. Es para aquello que vivimos, para esas personas que amamos, estamos dispuestos a sacrificar todo. Y muy sutilmente pensamos, claro, que servimos al mismo tiempo a ese Dios vivo y verdadero, a la vez, claro, que tenemos en nuestro lugar esos ídolos. Estamos en continua pugna, ¿no? Como dice Santiago, claro, el que tiene el corazón así dividido no sabe nunca realmente qué es lo que espera de Dios cuando le pide, ¿no? No sabe siquiera qué rogarle a Dios. Y en este sentido la enseñanza aquí del apóstol Pablo en Romanos es tan importante para entender lo que es el verdadero evangelio y lo que es volverse de esos ídolos al Dios vivo y verdadero. Fijémonos en primer lugar que el apóstol nos dice que no existen los ateos. En el fondo todos saben que hay un Dios. Claro, algunos dirán, bueno, hay mucha gente que intelectualmente, en su conocimiento y razón, está convencida, ¿no?, de que Dios es una creación, un figmento de la imaginación, algo que es una proyección de nuestros deseos, ¿no? Y el ateísmo lleva durante ya siglos, ¿no?, diciéndonos, ¿no?, que ya nos gustaría a nosotros que hubiera un Dios. Nos sentimos tan solos, tan perdidos en este mundo, que imaginamos que debería haber alguien en algún lugar que se ocupa de nosotros. Y por eso hemos creado esa idea, ese nombre de Dios, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese nombre, de esa palabra, ¿no? Claro, el problema de estos argumentos ateos es que son todos reversibles. O sea, igual que podemos decir que el ateo te dice que como creyente tú deseas que haya un Dios, ¿no?, y que quieres a alguien que cuide de ti, que le importe tu vida, y que realmente se ocupe de tu existencia, no podríamos decir lo mismo del ateo. El ateo que quiere vivir su propia vida y que entiende que ha de ser su sola voluntad la única que la rija, ¿no le gustaría a él también que no hubiera un Dios? Alguien que no fuera a juzgar su vida, alguien que no le pidiera cuentas, alguien que no le dijera lo que tenía que hacer. Es también, claro, una proyección de su mente y de su imaginación a la luz del apóstol. El desear que no hay un Dios ahí al que finalmente tenemos que enfrentarnos a la hora de la verdad. Porque nuestro texto comienza con esa perspectiva del juicio, ¿verdad? La ira de Dios, el hecho de que Dios tiene algo contra nosotros. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo llama la impiedad. La impiedad, podríamos decirlo en términos sencillos, es la vida sin Dios. Y el que vive sin Dios, Dios tiene algo en contra de él, lo que nos está diciendo. Y es su ira. Esa ira ciertamente es mucho más que esa expresión realmente de furia que tenemos cuando a veces estallamos, ¿no?, en nuestro temperamento sanguinal, ¿no?, y virulento, ¿no? Es evidentemente distinto a nuestra ira. Pero no podemos pensar, como muchos teólogos han pensado en este tiempo último, que se trata de algo impersonal,
que es como una ley de causa y efecto, como el karma de las religiones orientales, esto haces, esto recibes, ¿no? Y que por lo tanto Dios lo único que hace es dejarte sufrir las consecuencias de vivir sin Él. Hay algo evidentemente personal en su ira, ¿no? Y por lo tanto, aunque no es la ira humana, es verdaderamente la ira de Dios. Y esa ira de Dios vemos que es fundamental para comprender también el verdadero evangelio. Recordáis como en los grandes despertares de avivamiento, como en el caso de Jonathan Edwards, fue el sermón, ¿no?, de lo que significa caer en las manos, ¿no?, del Dios vivo, de la ira de Dios. Es lo que llevó a muchos a conocer el verdadero evangelio, esa conciencia de la ira de Dios contra una vida sin Él. Y nos dice que Dios muestra esa ira porque detenemos con injusticia la verdad. Nos habla de una supresión, de una resistencia, por lo tanto, de un testimonio al cual no queremos atender. Y eso hace que tengamos que entender que el principal problema del ser humano en su estado natural no es un problema de conocimiento, de que no tiene evidencias de saber que hay un Dios. Esto es como la gente te lo quiere plantear. Te dicen, bueno, a mí ya me gustaría tener la fe que tienes tú. Ya quisiera yo poder creer. Pero yo, sinceramente, cuando veo los hechos, las evidencias del cristianismo, a mí no me convencen. Ya quisiera yo poder tener la fe que tú tienes. Y de esta forma nos confunden pensando que su problema es un problema intelectual. Cuando a la luz de la palabra de Dios vemos que es un problema moral. No es que no saben que hay un Dios, es que no les conviene que haya un Dios, que es muy distinto. Y entonces a la persona, al ser humano que quiere vivir su propia vida, ¿no?, lo que desea es que no haya un juez finalmente de su existencia ante el cual tenga que dar cuentas. No es, por lo tanto, porque le falte la información, el conocimiento de ese Dios, es que no quiere que haya un Dios finalmente ante el cual que humillarse, ¿no?, y tener que responder en su vida. Esa dimensión moral con la que el apóstol nos muestra también el problema del ser humano por el cual la ira de Dios se levanta desde el cielo, ¿no?, y se revela contra el hombre sin Dios, ¿no? Vemos aquí que está deteniendo, suprimiendo un testimonio que hay general del todo ser humano de quién es Dios. Ese testimonio que describe a partir del versículo 19 de lo que de Dios se puede conocer, lo que la Dios ha manifestado, tiene que ver con ciertos atributos de Dios, ¿no? En ese sentido, creemos que hay una revelación general que Dios hace a toda criatura, a todo el ser humano y al mundo. Es importante muchas veces entender lo que significa esa revelación general. A muchos nos gusta más el término general que el término natural. Y sabéis por qué tiene que ver con una teología, ¿no?, que llamamos la teología natural. La teología natural surge en el pensamiento cristiano con particular fuerza y sofisticación, ¿no?, con Tomás de Aquino, uno de los grandes arquitectos, ¿no?, de la doctrina católica. Y Aquino crea toda una teología, ¿no?, en base a esa revelación natural, ¿no?, y forma toda una visión, ¿no?, que se contrapone con frecuencia a Agustín, ¿no?, de Hipona, el padre de la Iglesia del norte de África, que finalmente gana todo su terreno en la teología católica, ¿no?, hasta el punto que hasta el día de hoy sigue siendo fundamentalmente la teología básica, ¿no?, con la que se trata cualquier cuestión, ¿no?, sea en cuanto a la visión de cómo Dios nos acepta, de la forma en la cual muestra, si queremos decir, su salvación, como las dimensiones éticas, ¿no?, o de cualquier otro aspecto de la vida, parten de que hay un concepto natural que todo individuo tiene y que si es fiel a ello, aunque no sirva a Dios conscientemente, aunque no le conozca con conocimiento, sin embargo, está cumpliendo de alguna forma el propósito de Dios. Es por eso que a veces la religión católica, ¿no?, parece casi universalista. Parece que tiene lugar y cabida para cualquier individuo, finalmente, su salvación por ese conocimiento, comportamiento más o menos natural, de acuerdo a ciertos principios en su conciencia, ¿no? La conciencia, por lo tanto, se convierte en una guía en esa teología natural en vez de la palabra de Dios, en vez de la Escritura. Y los reformadores, como vamos a recordar un año más, ¿no?, al llegar al final de este mes, ¿no?, precisamente se levantan contra esa teología natural.
Cuando leemos las tesis de Lutero, aquel monje agustino, ¿no?, que en Wittenberg puso aquellas tesis, ¿no?, que dan comienzo a la Reforma en 1517, lo que Lutero básicamente habla en las tesis es de el mal de esa teología natural, ¿no?, de cómo el ser humano por sí mismo, por ese conocimiento natural, no tiene lo necesario para poder encontrarse con Dios. Necesita de Cristo Jesús y de su obra, sin la cual no hay salvación posible, ¿no? Y entonces tenemos que entender que este es un conocimiento general de Dios, pero no es salvífico, no es suficiente para poder conocer a Dios. Es suficiente para no tener excusa, es lo que está diciendo aquí el apóstol. De tal forma que nadie cuando llegue ante el trono augusto de Dios en su majestuosa presencia, ¿no?, podrá decir, yo no sabía. Yo realmente no tenía conocimiento de esto. ¿Yo de qué culpa tengo, no? Al fin y al cabo yo soy ignorante. La palabra de Dios nos dice que nadie, absolutamente nadie, está con excusa o justificación delante de Dios. Todas ellas se caerán en ese momento. No tendremos palabras para poder dar razón o explicación de una vida sin Dios, ¿no? Por lo tanto, la tragedia, claro, del ser humano es no entender, no captar, no vivir con la conciencia de la necesidad de Dios. El que no tiene necesidad de Dios, por lo tanto, se enfrenta a ese juicio de Dios. Y eso significa, claro, a la luz de su palabra, que como el Señor Jesús se presenta, ¿no?, Él es el médico, ¿no?, que viene a sanar a los enfermos. Pero si no eres consciente de tu mal, si no eres consciente de tu enfermedad, ¿no?, ¿de qué vas a ser sano? Lo que Jesús dice con estas palabras no es que hay algunos que son sanos y otros enfermos, que algunos no tienen ya necesidad de Cristo y viene a buscar a aquellos perdidos que están lejos de Él, ¿no? Lo que el Señor dice es que todos estamos enfermos, ¿no?, que todos tenemos necesidad, que no hay uno solo, como dice el apóstol en esta carta, ¿no?, luego en el capítulo 3, ni siquiera uno que pueda realmente delante de Dios decir que no padece este terrible mal que la Escritura llama el pecado y que aquí se nos está describiendo. Y por lo tanto las cosas invisibles de Él, su eterno poder, lo que es su deidad, se hace visible claramente, dice, desde la creación del mundo y es entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, Romanos 1 no es un plan B de salvación. Muchos lo han querido ver así, ¿no?, en la teología. Bueno, están los que se salvan por el conocimiento del Evangelio, de Dios y de Cristo, y están los que se salvan por seguir lo que habla luego el apóstol en el siguiente capítulo, la ley escrita en sus corazones. Entonces, si viven más o menos honestamente, correctamente, fieles a lo que son sus principios, también, por supuesto, el Señor los aceptará en ese plan B. No hay plan B de salvación. Fuera de Cristo Jesús no hay esperanza. No hay ningún otro medio, camino de poder llegar a Dios, sino a través del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, lo que nos muestra es que ese conocimiento natural lo que hace es agravar nuestro mal, hace aún mayor nuestra culpa, ¿no? Hace que esa ofensa sea aún más grande delante de Dios. Lejos de disminuir, de aminorar nuestro problema, lo que hace es todavía ponerlo más en evidencia, más claramente. Y el apóstol dice en este versículo 21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron. En sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La Reforma muchas veces por eso se ha acusado a veces, ¿no?, de intentar negar el valor de la razón, ¿no? Toda la teología que viene de Tomás de Aquino y que encontramos en la Iglesia Católica confía en que el ser humano, cuando tiene en su mente, su inteligencia, la capacidad de poder ver las cosas, llega a la conclusión evidente de su necesidad de Dios. Pero es esto lo que la Escritura enseña, exactamente todo lo contrario. Lo que nos dice es que lo que el ser humano llama inteligencia, lo que él considera su tremenda capacidad intelectual, ¿no?, lo que le lleva es a la necedad y a la locura, no al conocimiento de Dios. Por eso es que el apóstol también escribe a los creyentes en Corinto, ¿no?, que es por la locura
de la predicación que el Señor muestra el poder de salvación. No por la inteligencia de nuestro conocimiento, no por la razón y su capacidad, no por el sentido que podamos tener, ¿no?, de la importancia de la trascendencia y de estar preparado para con Dios. Y esto es un problema también incluso para muchos evangélicos, que consideran que la gran decisión que han tomado en su vida, cuando han decidido seguir a Cristo y se han dado cuenta de su estado, es realmente lo que ha sido la forma en la cual han obtenido su salvación. Pero no obtenemos la salvación por ninguna decisión en nuestra mente o en nuestra inteligencia, no es por nuestra razón, es por la locura de la predicación mediante la fe que llegamos a tener salvación en Cristo Jesús. Y eso hace que ninguno tenga ventaja frente a otro, sino simplemente aquellos que tienen la cabeza mejor amueblada, que realmente tienen más información, más estudios, más conocimiento, estarían realmente más cerca de Dios que los otros. Claro, es obvio que para muchos de los grandes pensadores, los grandes científicos, todos los sabios de este mundo, son al cabo eso la lista de los creyentes que hay en el mundo. Más bien muchas veces parece todo lo contrario, ¿no? Que precisamente aquellos que saben son los que más prescinden de Dios, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de inteligencia o de conocimiento. Pablo dice a los Corintios también en ese texto, Dios se plació, Él tuvo su delicia en buscar a los necios, a aquellos que no eran nada a los ojos de los hombres, y mostrarles la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto son hombres humildes, son pobres en espíritu, en las palabras de Jesús, ¿no?, los que heredan el reino de los cielos. Personas que en su humillación reconocen la necesidad de Dios, ¿no? No por un acto de su inteligencia o por su sabiduría, ¿no?, sino realmente viendo los faltos que son de Él. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que un cierto culto, ¿no?, a tu propio entendimiento, a tu propio conocimiento, es claramente una evidencia de esa idolatría que está bajo el juicio de Dios. Muchas personas consideran que nosotros somos pobres almas, ¿no?, que nos creemos estas cosas, ¿no?, ingenuamente, y como tenemos esa capacidad, ¿no?, tan crédula de poder aceptar esto, finalmente somos creyentes. Pero ellos que saben que realmente tienen una inteligencia crítica, que pueden analizar, evaluar las cosas, ¿no? Ellos saben, ¿no?, de acuerdo a su mente, ¿no?, lo que es verdadero y lo que es bueno. Sin embargo, el apóstol nos muestra que en su sabiduría y en su inteligencia lo que ha llegado es a su necedad, a no entender ni saber la realidad de quiénes son. Y hay incluso una acción divina, ¿no? Dios es como que ha vuelto necio su mente y su corazón, de tal forma que no tienen discernimientos. Volviendo a Corintios, ¿no? El hombre natural por sí mismo no percibe las cosas de Dios. Es por el Espíritu de Dios que discernimos espiritualmente. Por lo tanto, nos muestra nuestra completa dependencia y necesidad del conocimiento que Dios nos da. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy, cuando nos acercamos a Dios, a su palabra, al conocimiento verdadero de quién es Él. El depender de que Dios mismo, a través de su Espíritu, nos dé un conocimiento que no está en nosotros. No se trata simplemente de tener las herramientas, poder conocer los idiomas originales de este texto, poder saber realmente cada aspecto que tiene la Escritura en todo su detalle, lo que te da realmente la esperanza de salvación. Como decía Martín Lutero, muchas lavanderas y molineros tendrán más conocimiento de Dios que el Papa de Roma y todos sus obispos. Porque no depende de su sabiduría o de su inteligencia o de su conocimiento, sino que depende realmente de darse cuenta, ¿no?, precisamente de que no sabemos, de que no conocemos. Por eso no hay mayor contradicción también para aquellos que queremos ser fieles a la Escritura y que buscamos servirle en una iglesia sana, que estar orgullosos de nuestra doctrina. El de conocer esa doctrina no es ningún logro nuestro. No es que nosotros hayamos sido más listos que otros creyentes para decir, esta es la verdadera doctrina y por lo tanto hemos llegado a una sabiduría. Precisamente el que conoce la doctrina más sana de ser el más humilde y reconocer que es gracias a Dios que la conocemos.
No es ninguna capacidad tuya. No es algo que tú hayas sido más listo que los demás para darte cuenta de ello. Es Dios con su Espíritu el que te revela, ilumina en su palabra la verdad de ello. Y por eso tenemos que hablar, ¿no?, de nuestra sana doctrina con humildad, reconociendo que no es algo que es causa de orgullo para nosotros, por la cual nos consideramos mejores o superiores a cualquier otro cristiano, sino que es precisamente la gracia de Dios la que se revela, también mostrándonos, iluminándonos cada vez más el conocimiento de quién es Él. Y así nos dice que la tragedia, la locura es que han cambiado la gloria de ese Dios incorruptible en semejanza, ¿no?, de su criatura corruptible, el ser humano, las aves, los cuadrúpedos, los reptiles. Lo que se ha producido, por lo tanto, es que el ser humano le ha devuelto a Dios al favor. Si Dios creó en el Edén al ser humano, al hombre y a la mujer, a su imagen y a su semejanza, como dice el Génesis, nosotros le hemos devuelto el favor y hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios tan semejante a nosotros que es como a nosotros nos gustaría pensar que es Dios. La gente lo que te dice, bueno, yo creo que si hay un Dios tiene que ser así. O sea, la forma en la cual nosotros pretendemos conocer y pensar y discutir y saber quién es Dios es a nuestra imagen y semejanza, como yo quisiera y deseara que fuera Dios. Pero eso nos dice el apóstol, es un ídolo, no es el Dios vivo y verdadero. Estás convirtiendo realmente esa criatura que es obra de sus manos, ¿no?, como si fuera en ese reflejo de Dios, verdaderamente Dios. Y es por eso que el humanismo es una tragedia. El pensar que el ser humano es lo único realmente grande que hay en este mundo y a lo que debemos servir y reconocer. Que todas las cosas han de medirse, ¿no?, a la medida del ser humano y que esa es la pauta, la guía. Y esta es la afrenta que Dios tiene para con nosotros, que hemos convertido a su criatura en Dios. Y alabamos y adoramos lo que es humano y pensamos que eso es lo divino, lo que admiramos. Nuestra relación con la idolatría es muy sutil, ¿no? La Biblia la describe en tres aspectos a lo largo de toda la enseñanza bíblica, ¿no? Por un lado nos habla de que tenemos un vínculo afectivo con la idolatría. ¿Por qué no podemos romper con aquellas cosas que nos tienen en esta vida tan sujetos y dominados? ¿Por qué el que tiene un vicio, una mala costumbre, ¿no?, y está sujeto a una dependencia de algo para lo que vive, no le es fácil en modo alguno acabar con ello? Porque hay un vínculo afectivo. La Escritura nos dice que amamos los ídolos. Tenemos un vínculo emocional con ellos. Y por lo tanto, el que busca y se esfuerza constantemente en conseguir dinero, no es que valore tanto el dinero, es que ama el dinero. Y por eso es que nunca es suficiente. Nunca es el momento de llegar basta. Porque hay una relación afectiva, emocional, ¿no?, por el cual constantemente sientes esa necesidad, ¿no? Es igual que la persona que busca esa experiencia emocional, afectiva, ¿no?, romántica, ¿no?, y va de una relación a otra, ¿no?, en una monogamia en serie, ¿no?, y va buscando constantemente la persona que finalmente pueda su corazón cautivarle. ¿Por qué? Porque está enamorada de ese sentimiento, de esa expresión que siente en su propio ser emocionalmente, que llena su vida en ciertos momentos e instantes. Y aunque lo tenga una vez, ¿no?, lo busca una y otra vez porque tiene una necesidad emocional, ¿no?, afectiva. La persona que busca el reconocimiento, ¿no?, que busca que las demás personas se fijan en él, nunca le basta, ¿no? Siempre habrá alguien que a lo mejor no le reconozca o no le preste suficiente respeto y por eso una y otra vez lo busca de la forma más desesperada. Y dices, ¿cómo se puede llegar a semejante ridículo, ¿no? Llegar a hacer tal cosas para llamar la atención de la gente, porque nunca tiene suficiente, nunca basta para con ella. Tenemos un vínculo emocional. Ese vínculo también nos muestra la palabra de Dios que tiene una dimensión, por lo tanto, digamos, religiosa. Son ídolos que adoramos, que servimos, ¿no?, en el lugar de ese Dios vivo y verdadero. Hemos leído antes un salmo muy apropiado para nuestro texto, ¿no?, en el cual nos dice que en el 115 que los ídolos, ¿no?, que son de plata y oro, de materiales preciosos, son obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, nos dice el Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven.
Tienen orejas, no oyen, y narices, y no huelen, y manos, y no palpan, y tienen pies, y no andan. ¿Por qué? Porque son obra de nuestras manos. Tú dices, el dinero es todo. O como decía Woody Allen, el cómico, decía Woody Allen, por lo menos, aunque no te dé la felicidad, te ayuda por lo menos, ¿no? Y muchas personas piensan que aunque el dinero no lo sea todo, hay cosas que no puedes comprar o ganar en esta vida, sin embargo ayuda a poder vivir cómodamente y a poder tener una cierta satisfacción. Y lo que vemos es que, claro, el dinero no te cae del cielo, no sale de las alcantarillas, como en el sueño americano, piensan que cuando uno llega a ese país, de repente los dólares te caen del cielo. Tienes que esforzarte, sacrificarte, ¿no? Humillarte, vivir una vida realmente muy difícil para poder llegar a obtener el dinero. ¿Por qué? Porque ese Dios al que sirve no te viene ni te cae fácilmente. Es fruto de esfuerzo, no solamente el conseguirlo, sino el mantenerlo. ¿Recordáis Jesús, aquel pobre necio, aquel necio que en su riqueza, ¿no? Sin embargo, era pobre espiritualmente porque no podía pensar realmente más que en cómo conservar, cómo aumentar su riqueza, qué graneros tener para poder guardar todo aquello que tenía. El rico no tiene descanso. Llega el domingo, un día festivo, y por la mañana lo que hace es mirar la bolsa y cómo están sus inversiones. No hay nada en su cabeza que le dé la menor tregua o descanso de cómo guardar o aumentar su dinero. Vive para ello, está completamente entregado a ello, porque es esfuerzo el que le mantiene. Cuando buscas que una persona, ¿no?, se fije en ti y te dé su afecto o placer, no es una tarea fácil. Tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte. Fijaos cómo están los templos de nuestro tiempo, que son los gimnasios, ¿no? Donde la gente se sacrifica inmensamente, ¿no? Venía esta mañana, ¿no? Y hay una de estas muchas maratones que tengo en el centro de Madrid, delante de mi casa, ¿no? Y ves las multitudes, ¿no?, que vienen con gran sacrificio, esforzándose para lograr librarse de la tripa que tenemos con el paso de los años, ¿no? Poder tener un cuerpo que pueda ser todavía atractivo, ¿no?, y que esté en el mercado en disposición, ¿no? Esto realmente no es fácil, requiere un grandes sacrificios, ¿no? Pero no tienen poder en sí mismo. Ninguno de esos dioses que servimos, sea nuestro cuerpo, sea el dinero, sea el afecto de otros, tiene realmente más poder que el que nosotros le damos. Eres tú el que tienes que esforzarte y sacrificarte para conseguir eso. Por eso es que esos ídolos los llama vanos, inútiles, porque no te dan nada. Tú les das todo por ellos y no recibes nada a cambio. Son falsas promesas las de esos dioses, porque no pueden cumplir lo que prometen, sino lo que hacen es pedir tu vida, ¿no?, y tomarla a cambio, ¿no?, hasta la última gota. Pero fijaos como dice también este salmo que hemos leído al comenzar nuestro culto. Semejantes a ellos, versículo 8, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Se produce, por lo tanto, un extraño efecto, ¿no? Tú sirves a estos dioses y a estos ídolos y tú mismo te conviertes a ti mismo, ¿no?, a imagen y semejanza de sus ídolos, como en un extraño efecto ya no solo de sustitución, ¿no?, sino realmente de conformidad, ¿no?, a esos dioses e ídolos, ¿no?, de tal manera que te conviertes semejante a ellos. ¿En qué? En su vanidad. Claro, la gente se escandaliza, ¿no?, de que vivimos en esta era del TikTok, ¿no?, en que la gente ya no piensa, no tiene pensamiento, ni realmente ideas propias, ¿no?, es fácilmente manipulable, que vivimos en un mundo, ¿no?, en el cual ya tenemos toda la información, pero no hay ya la sabiduría para entenderla, no hay el verdadero conocimiento. Pero es que esa vanidad que hay en el ser humano es resultado de la idolatría. Si este mundo está inmerso en un mar de trivialidad, es porque ha optado y decidido servir cosas vanas e inútiles. Igual que sirve a esas cosas inútiles, él mismo se convierte en esa misma vanidad de aquello a lo que sirve. Hay un proceso en el cual se va conformando a esa visión absolutamente superficial de la vida, y ellos mismos son gente superficiales. Por eso es tan difícil encontrar a gente con personalidad, gente que tenga carácter, porque todos son conformados a aquello para lo que viven, a aquello para lo que sirven, y por eso finalmente acaban siendo como ellos, igual de vacíos, hombres huecos,
que no tienen nada en su interior y que son resultado y reflejo de esa triste adoración a ídolos y dioses falsos. Entonces hay una dimensión afectiva, hay una dimensión religiosa y hay una tercera dimensión en la idolatría, que es la dimensión de poder. La palabra de Dios, y el Señor Jesús mismo lo dice, ¿no? Cuando habla a aquellos judíos y les dice, os creéis hijos de Abraham, ¿no? Que vosotros adoráis a Dios y sois el pueblo escogido. Pues yo os digo que sois esclavos. Esclavos soy, porque todo aquel que hace pecado es esclavo y siervo del pecado. Y lo que descubrimos en la idolatría una y otra vez es nuestra impotencia, nuestra vulnerabilidad, nuestra tremenda debilidad. Estamos no solamente emocionalmente, ¿no?, dependientes, inmersos, ¿no?, en esa admiración ciega, ¿no?, sino que además nos vemos sujetos, esclavos, dominados de aquello a lo que servimos. Entonces la condición del ser humano, tal y como nos muestra la palabra de Dios, es terrible. La condición del ser humano en su idolatría, ¿no?, es una condición de perdición. Así lo describe la palabra de Dios. Y ahora nos muestra que solamente hay un poder capaz de romper con esas cadenas de esa esclavitud, que es el poder de Dios a través de Cristo Jesús, por medio de su evangelio, en su espíritu. Y la palabra de Dios nos muestra que ningún otro poder podrá hacerte librarte de esa idolatría. Las personas se esfuerzan por no vivir sujetos, ¿no?, a esos ídolos y a sus dioses, pero no tienen en ellos los recursos, la capacidad para poder cambiar su situación. Se ven dominados y sujetos toda su vida, ¿no?, por la realidad de ese engaño y de esa vanidad. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos traslada, ¿no?, de esa esperanza vana de dioses falsos, ¿no?, a conocer al Dios viviente, como dice el apóstol Pablo. Y volviendo a Romanos, nos dice cuál puede ser nuestra terrible conclusión si seguimos en este camino. Nos dice que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos muestra aquí el apóstol finalmente? Nos muestra el peligro al cual todos, sin excepción, estamos abocados si seguimos en ese camino. El peligro por el cual Dios nos entregue a esa nuestra propia mente. Si eso es lo que queremos, si eso es lo que deseamos, si eso es para lo que queremos vivir, que Dios llegue un día que te diga, pues eso tendrás. El juicio de Dios, por lo tanto, y la condenación es realmente la recompensa y consecuencia más lógica y merecida que podamos imaginar. Es Dios diciéndole al ser humano, esto quieres, esto tendrás. Si quieres vivir sin mí, vas a vivir sin mí por toda una eternidad. Y ese infierno, no es como tantas veces se ha caricaturizado, ¿no?, en la mente de las personas. Un lugar de fiesta, de orgía, de completo placer. Si esas personas experimentan algo de placer o de satisfacción en la vida, es porque Dios todavía no les ha dejado ni abandonado en su gracia común. La gracia común es lo que ahora disfrutamos en esta vida, en este momento presente, hasta que llegue esa hora de la verdad y del juicio. Y esa alcanza, como dice el apóstol en su palabra, también es hablando en Atenas, ¿no?, a justos como a injustos. Él hace salir su sol, Él hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Él muestra su bien y su prosperidad también para personas que no solamente no lo merecen, sino que no piensan en Él. Por lo tanto, podemos decir con toda razón, cuando una persona disfruta de cualquier bien, sea la salud, sea cualquier bendición, podemos decirle gracias a Dios. Porque todo ese bien que disfrutan no viene de sus esfuerzos, no viene de una fortuna, de un destino ciego que les ha sonreído, por el cual la suerte ahora les acompaña. Es por la misericordia de Dios que disfrutan lo que disfrutan.
Y no nos engañemos, hay personas que tienen mejores matrimonios que los cristianos. Hay personas que tienen no solamente más dinero y más inteligencia y más creatividad que lo tienen los creyentes. ¿O es que acaso pensamos que tenemos el monopolio de todo lo bueno que hay en el mundo? Y que todos los que realmente tienen algo y son algo tienen que ser creyentes por el hecho de su fe. No. Dios reparte, ¿no?, en su gracia común el bien, ¿no?, y bendición a personas que no le conocen, personas que no le sirven, y por lo tanto no pueden ni siquiera imaginar lo que es ese juicio de Dios. Se creen que su vida va a ser más o menos como la vida de cada fin de semana, ¿no?, en el cual continuamente tienen puestas sus expectativas, ¿no?, de placer o satisfacción, y que al fin y al cabo, si eso es una vida sin Dios, tan mala tampoco puede ser. Realmente no conocen lo que es la ira de Dios, no conocen lo que es el furor, el juicio y la condenación eterna que supone el infierno. Pero hay un preámbulo con el cual el apóstol nos deja aquí en estas últimas palabras que debemos rogar a Dios que Él nos libre de él, que es ser entregados a nuestros propios deseos. Uno de nuestros grandes problemas es que confundimos la voluntad de Dios con lo que nosotros queremos en esta vida. Porque no nos engañemos, todos venimos con ilusiones, con fantasías en esta vida de lo que podemos llegar a hacer, a conseguir, las personas que podemos llegar a conocer, lo que va a ser finalmente los logros que podamos alcanzar en este mundo. Pero la vida, querida amiga y amigo, no consiste en esos sueños e ilusiones. Más bien la palabra de Dios y el Evangelio nos llama a renunciar a esos sueños e ilusiones y reconocer que hay una voluntad mejor que la nuestra, que es la voluntad de Dios. Y entender que lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos para nosotros, es todo el conflicto de nuestra vida. Nos pasamos toda nuestra existencia debatiendo consigo mismos, ¿no?, la realidad de cómo poder alcanzar a Dios y al mismo tiempo nuestros sueños y deseos e ilusiones, intentando buscar que sean compatibles ambas cosas, ¿no?, y podamos alcanzar lo que llamamos la felicidad. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay otro camino de llegar a Dios por medio de Cristo Jesús que negándose a sí mismo. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera tomar su cruz y seguirme, ¿no?, niéguese a sí mismo. Está mostrando el conflicto que hay, ¿no?, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y por lo tanto lo que debemos orar ahora y rogar al Señor es que Dios nos libre de que nuestros deseos sean cumplidos, porque podrá ser la mayor pesadilla. No podemos ni imaginar lo que sería nuestra vida si hubiéramos alcanzado aquello que soñábamos y pensábamos. Pensamos que eso sería la verdadera felicidad cuando realmente no hay vida sin Dios y su voluntad. Y esto es lo que constantemente la palabra de Dios nos llama a buscar con el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que lo que en nuestro corazón deseamos naturalmente y buscamos, ¿no?, y que nos lleva en esa senda de pecado y destrucción, es precisamente eso, perecer igualmente y encontrarse la realidad de la profunda infelicidad, ¿no?, que es vivir fuera de la voluntad de Dios. Y el apóstol nos dice que cuando Dios se entrega así a la persona su propia voluntad, ya no solamente no entiende ni discierne. Es inútil discutir muchas veces con el no creyente cuando intenta justificar su vida, porque realmente no le sirven tus argumentos, no le sirven nada tus explicaciones. Esos cristianos que intentan mostrar la vida cristiana como la más sana, la más saludable, los mejores matrimonios, la vida en familia, de paz y seguridad, piensan que de esa forma va a haber personas que intentando imitar, emular esa vida van a llegar al camino de Cristo Jesús. Pero no se llega al camino de Cristo Jesús porque pensar que nuestra vida es mejor, más feliz, se tiene más paz o más satisfacción. Ese es el engaño muchas veces en el cual caemos. A la luz de la palabra de Dios, cuando Él entrega a una persona, ¿no?, a esa su mente y voluntad, es incapaz de entender y discernir lo que es bueno y lo que es mejor para su vida. No entiende, no comprende, como hemos leído, no discierne espiritualmente las cosas de Dios. Y por lo tanto, al contrario, lo que siente es compasión por ti.
Pobre gente, ¿no? Que no tiene más que hacer que venir a la iglesia un domingo por la mañana, con todo lo que puedes hacer en esta vida. Tener que estar leyendo la Biblia, orando, por favor, con la cantidad de cosas que se pueden hacer en el mundo, no tienes nada mejor. Y la Biblia no tiene ya suficiente, la vida no tiene suficientes problemas, ¿no? Con tantas enfermedades, desdichas, dificultades, que encima preguntarte qué es la voluntad de Dios para ti. Si bastante ya tenemos con lo que tenemos, ¿no? ¿Para qué te vas a preocupar tú por lo que un Dios en los cielos piense acerca de ti? No pueden ver ni entender. Están ciegos, no tienen conocimiento. Son esclavos de esa idolatría. Decía el doctor Lloyd Jones, el gran predicador de la posguerra en Londres, ¿no? Que por eso podemos tener compasión de los no creyentes. Él decía, podemos tener compasión del no creyente porque no lo vemos en su inmoralidad simplemente, en su perversión, en la manera de su libertinaje. Lo vemos como esclavo, dominado y sujeto e incapaz de librarse de esa terrible condición. Y cuando ves esa esclavitud y la reconoces como aquella que tú mismo has sufrido, entonces sientes compasión y te identificas con esa persona. Y ves que esa persona está absolutamente débil, impotente, ¿no? Bajo la realidad de esa muerte espiritual en la que se encuentra. Y eso nos lleva a mirar con nuestros ojos el mundo que nos rodea de otra manera, a la luz de Dios y de su palabra, mirándolo con la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Porque Dios podía habernos entregado a todos nosotros a esa mente al no tenerla en cuenta. Pero lejos de ello, Dios nos ha mostrado su gracia, su favor y su misericordia inmerecidamente. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, cómo Él, el Creador, el autor de la vida, ha venido en nuestra búsqueda, ha llegado a este mundo, como nos habla en este Evangelio el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, y se ha hecho como uno de nosotros. Y la realidad es que nos ha mostrado no solamente la verdadera vida y la verdadera justicia, lo que significa estar unido en esa comunión en la que estaba como verdadero Dios y verdadero hombre, aquel que era el Señor y Creador desde el principio, porque Él mismo había creado y hecho todas las cosas. Porque finalmente toda su creación es también su obra, y todo ello está hecho también a la imagen de Cristo Jesús. Pero qué locura es esta noticia, por la cual escuchamos que ese Dios y Creador se ha convertido en una creación y criatura, como si fuera obra de sus propias manos. La humanidad con la cual Dios se muestra y manifiesta ante nosotros nos resulta incomprensible. Y así lo era para sus contemporáneos y sigue siendo para nosotros. Pero la gloria del Evangelio, como nos muestra Pablo en esta carta a los romanos, no es solamente su encarnación, que Él asumió nuestra humanidad, sino que Él finalmente también con esa humanidad recibió la terrible consecuencia de ese nuestro pecado, locura e incredulidad. El mismo Dios en aquella cruz del Calvario, en que fue colgado, en que fue crucificado, a los ojos de los hombres, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, que era Dios mismo hecho hombre, conoció lo que es estar sin Dios. Y para eso no tenemos palabras, no hay forma de expresar el asombro que tenemos ante la realidad del Evangelio. ¿Qué significa realmente Dios humanado, hecho objeto de esa ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e incredulidad de los hombres, echada y arrojada sobre sí mismo? ¿Cómo poder pensar en un Dios que quiere sufrir Él mismo las consecuencias del juicio que nosotros merecemos? ¿Qué significa que Él, que realmente vivía en esa eternidad, en comunión plena con Dios, quiso privarse de lo único que le daba placer, satisfacción y paz en este mundo también lleno de tribulaciones? Era esa comunión con Dios que siempre había disfrutado, para la que estaba menos preparado en su ausencia y privación. Nosotros al fin y al cabo estamos acostumbrados, sabemos lo que es la lejanía y la distancia de Dios, pero si había alguien que estaba menos preparado para la separación de Dios, ese era Dios mismo humanado.
Él no conocía lo que era estar sin Dios. Le llamaba a Dios como Padre en cada momento de su vida, incluso en este mundo, ya encarnado como uno de nosotros. No podía siquiera imaginar lo que era. Y por eso en aquella terrible noche y oscuridad de Getsemaní le suplicó al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque intuía, vislumbraba el horror, lo que significaba estar privado de lo único que daba sentido a esta vida, que era la vida misma, en comunión con el Padre. Y dijo: si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero sorbió hasta la última gota de la ira de Dios en aquel Calvario, por ti y por mí. Y desde la eternidad no vino más que con un propósito y voluntad, el que cuando Dios vio con su furor lo que la humanidad y sus criaturas habían hecho, y todo el juicio y la condenación debía caer sobre nosotros, Él dijo: caiga sobre mí la condenación y la ira de Dios que te corresponde a ti y a mí. Dios prefirió entregar a su propio Hijo para que tú y yo tengamos la vida a la cual no tenemos ningún derecho. Dios prefirió sufrir tal contradicción de pecadores sobre sí mismo para no arrojarla en su justa ira sobre nosotros. Por lo tanto, la vida que tenemos hoy se la debemos a otro, a Cristo Jesús. Y estamos en deuda, en una deuda eterna de gratitud que nunca podremos cumplir y colmar. Y por eso es que la eternidad es una adoración continua de Dios. Te preguntas: ¿cómo puedo yo alabar a Dios para siempre? Si aquí estamos apenas ni 2 horas y enseguida tu mente se te va en cualquier otro sitio. ¿Quién va a estar la eternidad adorando a Dios? Que no hemos visto a Dios como realmente es. Cuando le conozcamos como somos conocidos, cuando nos demos cuenta del inmenso amor que Dios ha tenido por ti y por mí, descubriremos que el que está centrado en el trono, con toda su gloria, es el Cordero sacrificado, inmolado. Yo no sé cuánto recordaremos, o sabremos de nuestra necedad y de nuestra locura en este mundo y en esta vida, al presente. Pero hay algo en la historia, en el espacio, en el tiempo, que tú y yo nunca haremos que desaparezca de nuestra mente y nuestra conciencia, que es que el Cordero derramó y sacrificó su vida por ti y por mí. Y que si estamos ahí, es cubiertos por el poder de la sangre de Jesús. Y eso hará que el agradecimiento, la admiración, el asombro, la adoración dure por todos los siglos de los siglos. Porque no bastará la eternidad para colmar la realidad de lo que significa la honra que Él merece para nosotros. Por eso, ¿cómo no debemos aprender ya a asombrarnos y sorprendernos de lo que Él ha hecho por nosotros? El justo sufriendo la muerte del injusto. Él, el que gozaba de la comunión y el conocimiento de Dios, privándose de ella, siendo desamparado y abandonado en aquella cruz, para que tú y yo le conozcamos para siempre. Y como nos dice nuestra confesión, conocerle es disfrutar, es gozar de Él por toda la eternidad. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a rogárselo a Él. Señor, en esta mañana te suplicamos, rogamos, Señor, que no nos des nuestra voluntad y pensamientos, nuestros deseos e ilusiones, sino tu santa voluntad. Porque, Señor, queremos conocer que en esa santa voluntad está el verdadero gozo, está el placer y la satisfacción que nunca encontraremos en este mundo, que los falsos dioses e ídolos, Señor, de esta tierra no pueden, Señor, cumplir. Por eso, Señor, venimos ante ti, ante la decepción y desilusión, Señor, de aquellas cosas para las cuales hemos vivido y servido.
Señor, reconociendo que eran vanas, inútiles, que eran incapaces de darnos aquello que buscamos. Y venimos ante ti, Señor, ante el Dios vivo, autor de nuestra vida, Señor, pero también juez de ella. Humillados y reconociendo nuestra afrenta, nuestra ofensa. Señor, cómo claramente, Señor, somos indignos de ti y de tu gloria. Señor, somos destituidos de esa gloria de Dios eternamente por nuestro pecado. Y nos maravilla, asombra, Señor, no podemos entender cómo tú has querido, sin embargo, tomar nuestro lugar. Sufrir, Señor, en tu propia carne, humanado, Señor, en la persona de tu Hijo, la realidad de esa ira y juicio que nosotros merecíamos. Por eso te suplicamos, Señor, que podamos recibir, Señor, aceptar esa obra de Cristo Jesús, Señor, y amarle con todo nuestro ser. Sabemos que el amor cubrirá muchas faltas, por eso aumenta nuestro amor por Cristo Jesús. Señor, que podamos tener ese afecto que no es comparable al que podemos, Señor, tener por ídolos y dioses, Señor, porque es un afecto que no es, Señor, comparable con el gran amor que tú nos has mostrado. Un amor incondicional, un amor fiel y perseverante, Señor, un amor que llena y satisface. Señor, que podamos estar llenos del amor de ti en Cristo Jesús a través de tu Espíritu. Señor, que podamos gustar de Él, saborear, porque sabemos que el que bebe, Señor, y el que come de la vida de Cristo Jesús, Señor, conoce lo que es la verdadera vida. Y hasta que no lo hacemos, no sabemos de qué hablamos. No tenemos la menor idea de realmente de lo que significa la verdadera fe. Que podamos probar, beber y gustar, Señor, de ese agua de vida, Señor, para vida eterna. Señor, te queremos rogar y suplicar también, Señor, que podamos así, Señor, rendirnos ante tu voluntad y reconocer, Señor, que la tuya no solamente es mejor que la nuestra, sino que verdaderamente es incomparable, porque tú buscas nuestro bien, Señor, y podemos tener la confianza, Señor, que en este mundo no podemos tener, que todas las cosas finalmente serán para nuestro bien, porque tú haces todo conforme a tu voluntad. Y esa voluntad es la mejor para nosotros. Señor, que podamos así rendirnos ante ella, reconocer que tu voluntad y lo que nos ocurre y nos pasa es lo mejor para nosotros. Y aceptar y entender que en los brazos de Cristo Jesús estamos, Señor, en la seguridad y la paz, ¿no?, que nos lleva, Señor, a la senda de nuestro hogar eterno. Señor, te rogamos así, que podamos aprender ya también juntos, como iglesia, Señor, como parte de tu cuerpo en este mundo, a adorarte, Señor, a maravillarnos y a dar gracias una y otra vez, Señor, a ti por nuestra vida. Porque ¿qué hay de bueno en nosotros que no venga de ti, Señor? ¿Qué hay bien que disfrutemos que no venga de ti, Señor? Que nuestra vida sea una vida de acción de gracias, de reconocimiento. No venimos ante ti con nuestros esfuerzos, con nuestras buenas obras, con nuestros mejores deseos. Venimos ante ti, Señor, deudores, Señor, de gratitud por todo lo bueno que tú nos has dado. No te hacemos un favor estando aquí esta mañana. El favor nos lo haces tú a nosotros. Señor, que nunca lo olvidemos, que nunca dejemos de ser conscientes, Señor, de que es por tu gracia y por tu sola gracia que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre y para la gloria de Jesús. Amén.